En el Salmo 118, In Psalms 118, con el tema que el Señor nos dio para el día de hoy, with the title that the Lord gave us today, Dios es mi ayudador. God is my helper. Dios es mi ayudador. God is my. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Salmo 118 del versículo 5 al versículo 8. Psalms 118, verses 5 through 8. Y si ya lo tiene, por favor póngase nuevamente sobre sus And pies if you have it, please stand up once again en reverencia a la bendita palabra de Dios. in reverence to the Holy Scripture of God. Gloria al Señor. El Señor es mi ayudador. Again, God is my helper. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We'll read it with the blessing of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. I called on the Lord on distress. The Lord answered me and set me in a broad place. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. The Lord is on my side. I will not fear. What can men do to me? Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. The Lord is for me among those who help me. Therefore I shall see my desire on those who hate me. Y vamos a leer también el 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. And let's read verse 8. And it says, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Acompáñenme a orar, por favor. Let's pray together. Oh, bendito Rey de Gloria, nos hemos gozado en la alabanza, Señor, nos hemos gozado en tu presencia, Padre. Es un regocijo el que tú nos das, mi Señor, cuando tú dispusiste dentro de tu voluntad que nos reuniéramos, Señor, como pueblo tuyo, como congregación, Señor, para alabarte, adorarte, Señor, y disfrutar de tu presencia, Padre. Gracias te damos, mi Señor, por este día. Gracias te damos por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te doy gracias por los que no vinieron y te pido que donde estén tú los bendigas, Padre. Oh bendito Dios, nos disponemos a alimentarnos, Señor, de tu palabra, Padre, porque sabemos que es una necesidad que tenemos en el alma. Es una necesidad que tenemos como hijos tuyos, Padre. Ruego en el nombre de Jesús que tu palabra sacie, Señor, la necesidad de aquel que viene hambriento, la necesidad de aquel que viene sediento, Padre. Que por el poder de tu palabra hagas esa obra sanadora, liberadora, restauradora que tu pueblo necesita, Padre. Mira que venimos con diferentes necesidades, Señor, y nuestra confianza está plenamente puesta en usted, Señor, que es el Creador de los cielos y de la tierra. Exaltamos su santo y maravilloso nombre y le pedimos que su Espíritu Santo nos dé la bendición que el día de hoy tiene preparada para su pueblo, Padre. Nos cubrimos con su sangre preciosa y reprendemos toda artimaña de Satanás, todo espíritu inmundo de mentira. Cancelamos toda obra del enemigo, Señor, y ponemos este tiempo bajo el control de su Santo Espíritu, rogándole que me ayude, Padre, como lo dice su palabra, a proclamar su palabra con verdad, Señor. Guíeme y déme entendimiento para predicarla y que al predicarla, Padre, oh Señor, esta palabra, Señor, de motivación quede, Padre, sembrada en el corazón de cada uno de mis hermanos. Le damos las gracias y la gloria y la honra siempre sean para usted en el nombre poderoso de Jesús. Todos decimos amén. Tome su lugar, por favor. You may be seated. Aleluya. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, I shouldn't be afraid of what men can do to me. ni tampoco pondré mi confianza en el hombre, Than to put confidence in man. porque Jehová es mi ayudador, Because the Lord is my helper. el que me creó, The one that created el que me. me salvó, The one that saved me. el que está conmigo, And the one that is with el que me. me ha dado vida eterna, The one that has given me el que ha everlasting sanado life. mi alma, The one that healed el que my me ha soul rescatado de las tinieblas, and has rescued me from darkness. el que me ha dado sanidad,
has given me Él es healing. mi ayudador He is my helper en todo tiempo. at all times. Cuando las cosas están bien When things are good y cuando las cosas están mal. and when things are Él es bad. mi ayudador. He is my helper. Y Él es tu ayudador. And He is your helper. Él es el que ayuda a la iglesia. He's the one that helps the church. Él es el que restaura la iglesia. He's the one that restores Él es the el que church te corona de favores y de and misericordias. crowns you with mercy and favor. Él es el que te da sabiduría. He's the one that gives you wisdom. Él es el que te corrige cuando te equivocas. He's the one that corrects you when you Él make a es el que mistake. trae ese don de arrepentimiento cuando pecas. He's the one that gives you the gift of repentance when you sin. Él es el que te trae a la casa de Dios. He's the one that brings you to the house of the Lord. Él es el que te alimenta. He's the one that gives you Él es food. el que te da trabajo. The one that gives you work. Él es el que te guía cada día de tu vida. He's the one that guides you every day. Él es el creador de los cielos y de la tierra. He's the creator of heaven and Jehová earth. es tu The ayudador Lord is your en todo helper tiempo, at all times, en toda in circunstancia. all circumstance. Él es tu ayudador. He is your helper. Dios está con nosotros God is with us siempre. at all times. Jehová es mi ayudador, es una declaración poderosa, The Lord is my helper. That's a powerful declaration porque de antemano estamos hablando de la existencia de Dios. because beforehand we speaking about the assistance of God. Hablamos de que Dios vive We speak that He lives, y de He que lives, Dios está por sobre todas las cosas. and that He is above all things. Hablamos de que si Él es mi ayudador, para We Él speak nada es That imposible. if He's our helper, there's nothing impossible for Him. Hablamos de que yo no puedo confiar en el hombre más sabio del mundo. And we talk that we cannot trust in the wisest man of the world. Yo no puedo confiar en el hombre más poderoso del mundo. I can trust the most powerful man in the world Porque aún el hombre más sabio y más poderoso está corrompido con la maldad del pecado. because the man that is the wisest and the most powerful, they're still corrupted Y by Jehová, que the es sin. mi ayudador, And the Lord that is my helper, el Dios que te salvó, the God that saved you, es un Dios santo He is a holy que no God. se corrompe por la maldad, That he does not get corrupted que by no se corrompe wickedness por la injusticia or by injustice. y está lleno de misericordia And He's full of mercy y lleno de amor para su iglesia. and full of love for His church. Él es el Dios que nos ayuda. He is the Lord that helps us. Recibimos cada día de nuestra vida de sus bondades We decide every single day of His kindness en todas las áreas de nuestra vida. in every area of our lives. Él se manifiesta de diferentes maneras He manifests in different ways porque Él es soberano. because He's sovereign. En la posición que tenemos como hijos de Dios, The position that we have as children of God, necesitamos we need confiar plenamente en Él. to trust fully in Him. Plenamente en Él. Fully trust Him. Dice el Salmo 146, versículo 1. Psalms 146:1 says, Alaba, oh alma mía, a Jehová. worship my soul, the Lord. Alabaré a Jehová en mi vida, I will praise the Lord in all my life. en toda mi vida, In all my life. cuando esté triste y cuando esté contenta. When you're sad, when you're happy. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. I will sing songs to the Lord while I live. Dice el versículo 3 de Salmo 146, no confíes en los príncipes, And verse 3 of Psalms 146 says, do not put ni your en trust hijo de hombre, in princes, nor the Son of Man, porque no hay en él in salvación. whom there is no help. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. His spirit departs and he returns to his earth. En ese mismo día perecen sus In pensamientos. that very day, his plans perish. Pero Dios es eterno. But God is everlasting. Dice la palabra del Señor en el versículo 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. In verse 5, right there it says, happy is he who has the God of Jacob for his help, Cuya esperanza está en Jehová su Dios. whose hope is in the Lord his God. Y la palabra de Dios sigue declarando And the word of God continues to declare una serie de atributos
a series of que le attributes pertenecen al Señor, that belongs to the Lord, escritos en la palabra, revelados en las Sagradas Escrituras, that has been written in His Word and has been revealed to us que by the Holy nos Scripture, animan that encourages a tener esa fe que necesitamos us to have that faith that we need y a poner toda nuestra confianza en el Creador. and to put all of our trust in the Lord. Dice el versículo 6, Verse 6 says, el cual hizo los cielos y la tierra, who made heaven and earth, el mar y todo lo que en ellos hay, the sea and all that is in them, que guarda verdad para who siempre, keeps truth forever, que hace justicia a los agraviados, who executes justice for the oppressed, que da pan a los hambrientos. who gives food to the hungry. Jehová liberta a los cautivos. The Lord gives freedom to the prisoners. Jehová abre los ojos de los ciegos. The Lord opens the eyes of the blind. Jehová levanta a los caídos. The Lord raises these who are bowed down. Jehová ama a los justos. The Lord loves the righteous. Jehová guarda a los extranjeros. The Lord watches over the strangers. Al huérfano y a la viuda sostiene. He relieves the fatherless and the widow. Y el camino de los impíos trastorna. But the way of the wicked He turns upside down. Reinará Jehová para siempre. The Lord shall reign forever. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Your God, O Zion, to all generations. Tenemos muchos motivos para confiar en el Dios de los cielos y de la We have tierra. plenty of reasons to trust the Lord of heaven and earth. Que su fe siempre esté fundamentada en Él. That your faith should always be founded on Him. Porque el hombre es finito, Because man is finite. el hombre en esta tierra es temporal The man here is passing by. y el hombre tiene muchas debilidades. And us as men, we have a lot of weaknesses. Confíe siempre en el Señor. Always trust in the Lord. Vamos a hablar acerca de un profeta We're going to speak about a prophet que le sirvió grandemente a Dios. that served God greatly. Es el profeta Elías. And it's the prophet Elijah. El nombre Elías significa Jehová es mi Dios. And the name Elijah means the Lord is my God. Uno de los profetas que Dios usó grandemente And one of the prophets that God used greatly en la época del pueblo Israel, in the times of the people of Israel, en la que se necesitaba urgentemente la ayuda de Dios. that they needed urgently the help of God. El profeta Elías, guiado por el Señor, Prophet Elijah, guided by the Lord, confrontó la idolatría del malvado rey Acab, he confronted the wickedness of King Ahab que influenciado e incitado por su esposa Jezabel, that was influenced by his wife Jezebel. adoraron a los Baales de aquella época. They worshiped the Baals of those times. Era un rey muy malvado He was a very wicked king, y su esposa no era menos malvada, eran iguales los dos. and his wife was not less wicked. They were the same. Y se volvieron tras la adoración a ídolos. And they turned to praise idols. Y en aquel tiempo el pueblo de Israel And in those times, the people of Israel estaba claudicando entre dos pensamientos. were faltering between two thoughts. Y el Señor levanta al profeta Elías And the Lord raises the prophet Elijah con un anuncio de juicio para el pueblo de Israel, with an announcement of judgment to the people of Israel, un anuncio de sequía. an announcement of dry times. El profeta Elías oró fervientemente para que no lloviera por 3 años y medio sobre aquella nación. And the prophet Elijah, he prayed for not to rain for 3.5 years in that nation Como castigo y juicio de Dios. as a punishment of God. Y el profeta Elías vio cumplida la oración. And prophet Elijah, he saw his prayer being fulfilled. No llovió por 3 años y medio. It did not rain for 3.5 years. En la época de sequía, In the time of dryness, Elías se retiró a un arroyo Elijah went to a creek donde Dios le envió cuervos para que le dieran de comer. where God sent him crows for them to give him food. Jehová es mi Dios. The Lord is Él sustenta my tu God. alma. He sustains your soul. Él provee tus He necesidades. provides for your needs.
El Señor envió a cuervos para que le dieran de comer. The Lord sent him crows to give him food. Los cuervos quedaban dentro de la clasificación de animales inmundos. And the crows are within that classification of impure animals En la ley de Jehová. in the law of the Lord. Eso lo encuentra en Deuteronomio capítulo 14. And you can find that in Deuteronomy chapter 14. Hay varias especies de cuervos There's various species of crows. y uno de los alimentos del cuervo, entre otras cosas, es la carroña. And one of the foods for the crows is meat. Son cuervos carnívoros y son animales muy inteligentes. They're carnivorous crows and they're very smart animals. Y que estos cuervos carnívoros le llevaran de comer al profeta habla del poder de Dios en todas las áreas y en toda su creación. And for these crows are carnivorous, for them to bring food to Elijah, it speaks about the power of Almighty God. El Señor usó a un cuervo para alimentar a su siervo. The Lord used a crow to feed his servant. Cuando el arroyo donde Elías estaba se secó, When the creek went dry, el Señor lo envió a Sarepta the Lord sent him to Sarepta, y le dio orden a una mujer viuda para que lo sustentara. and he sent him to a widow for her to sustain the prophet. Eso lo encuentra en Primera de Reyes 17:8. And you can see that in 1 Kings 17:8. Y allí la viuda compartió su último bocado de pan con el profeta Elías. And the widow shared the last meal with the prophet Elijah. Y por haber obedecido a esta viuda, And because she obeyed, Dios la bendijo grandemente. God blessed her greatly. En tiempo de sequía, In a time of drought, no le faltó su comida. she did not lack any food. La tinaja de harina y la vasija de aceite no se acabaron mientras duró la época de hambre. The pot of flour and oil did not cease in the times of hunger, Porque Dios es el que te ayuda because God is the one that helps en todo tiempo. at all times. El Señor le dio al profeta Elías una gran victoria The Lord gave the prophet Elijah a great victory sobre los falsos profetas. against the false prophets. Elías retó al pueblo a tomar una decisión definitiva Elijah dared the people to make a decision, entre seguir a Dios o Between- seguir a Baal. following God or following Baal. El pueblo estaba claudicando entre dos pensamientos, The people were faltering between two thoughts. no estaban firmes en Dios ni en la ley de Dios. They were not steadfast in God or God's law. Y el profeta hace un altar And the prophet, he makes an altar. e invoca el nombre de Jehová. And he calls out the name of the Y en Lord. esa oración Dios responde la oración de Elías And in that prayer, the Lord answers to the prayer. y envía fuego sobre el altar, sobre el holocausto que él preparó. And he sends fire upon the altar. Y el fuego consumió todo lo que había en el altar. And the fire consumed everything that was on the altar. Y de esta manera, Elías, ayudado por Dios, And in this way, Elijah, being helped by God, demostró quién era el verdadero Señor de Israel. he showed who is the Lord of Israel, ¿Quién es el verdadero Dios? who is the true God. El Señor le dio una gran victoria. And God gave him a great victory. Y el pueblo terminó reconociendo que Jehová es Dios. And then people recognized that the Lord is God. Sin embargo, después de tantos milagros y de tantos triunfos But after a lot of miracles and so many triumphs, y victories, de ser sustentado milagrosamente and being kept miraculously por el pan que le dio la viuda, by the bread that the widow gave him, por la comida que comió de parte del Señor cuando se la envió a través del cuervo, and with the food that God brought him through the crows, Elías comienza una etapa de sufrimiento, Elijah, he goes to a season of suffering, un tiempo de debilidad,
a time of weakness, por causa de la amenaza de una mujer. because of the threat of a woman. Él había derrotado a 450 Baales He had defeated 450 false prophets y a otros 400 and another 400, y había demostrado quién era el verdadero Dios de Israel. and he showed who is the true God of Israel. Y esta mujer se enojó tanto And this woman was so que lo angry amenazó de muerte. that she threatened him to kill him. Y Elías empezó a tener temor And Elijah began to be afraid de esa amenaza de muerte because of that death threat. y empezó una etapa difícil en su vida. And then he began a real difficult season of his life. Nosotros como pueblo de Dios hemos experimentado grandes victorias. And us as the people of God, we have experimented great victories. Hemos experimentado milagros, We have experimented miracles, poder moviéndose sobre nuestra vida. the power moving in our lives. Pero también han habido momentos difíciles que nos han causado tristeza, que nos han dañado emocionalmente. And there's been seasons that has caused us for us to be sad, that has hurt us Periodos en emotionally. los cuales a veces experimentamos tristeza, Periods that we experiment sadness, angustia, anguish, problemas que nos están atormentando. problems that are hindering us. Todos pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, We all go through difficult times in our lifetime. pero Jehová es mi ayudador. God is my helper. Tu fe tiene que estar puesta en el Señor Your faith should be placed en on the cualquier Lord. circunstancia que tú estés atravesando. In any circumstance that you're going through, Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19. go with me to 1 Kings 19. Primera de Reyes 19:1. 1 Kings 19, verse 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, also how he had executed all the prophets with the sword. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Then Jezebel sent a messenger to Elijah, saying, so let the gods do to me, and more also, if I do not make your life as the life of the one of them by tomorrow about this time. Número 3. Number 3. Viendo pues el peligro, ¿dónde estaba puesta su mirada? And when he saw that, En el peligro. and his sight was on the danger, Se levantó y se fue para salvar su vida. and arose and went for his life. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. And went to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. Cuando Elías fue amenazado de muerte por Jezabel, When Elijah got that death threat from Jezebel, quitó la mirada de Dios, de su ayudador, he took his sight from God, his helper, y puso su atención and he put his attention en la amenaza que En le el estaba threat. dando una mujer. that a woman was giving to him. Dios no solamente te sustenta en ciertas áreas de tu vida. God not only sustains you in certain areas of your life. No podemos de ninguna manera clasificar a Dios bajo nuestros pensamientos humanos We porque can- fallaríamos. Put God under our own areas as humans because we will fail. Dios actúa de maneras inesperadas. Dios te sorprende con las cosas que Él hace. God works in different mysterious ways and he helps you in places that you don't understand. Elías vio cómo Dios respondió cada una de sus oraciones. Elijah saw how God answered to every single prayer. Fue un gran milagro It was a great miracle que Él haya orado fervientemente para que no lloviera y no llovió. that he had prayed fervently for it not to rain, and it did not rain. Fue un gran milagro que Él oró fervientemente It was a great miracle that he prayed fervently
para que Dios se manifestara for God to manifest en ese himself altar que él hizo. in that altar that he made. Y vio descender el fuego y el fuego consumió el And altar. he saw the fire come down, and the fire consumed the whole altar. Fue un milagro que Elías haya sido sustentado en esa época de hambre It was a miracle that Elijah was sustained in that time of famine por gente que ni siquiera tenía los medios para hacerlo. by people that did not have the means to do so. Fue un cuervo, It was a crow. fue una mujer viuda It was a widow que tenía el último bocado de pan that she had the last morsel of bread, y decidió compartirlo con el profeta. and she decided to share that with the prophet. Prácticamente la vida de Elías había estado basada de milagro en milagro en milagro. Practically, the life of Elijah was based on miracle upon miracle upon miracle. Pero cuando llega esta amenaza de muerte But when this death threat comes to por him una mujer, by a woman, qué miedo le tenía a las mujeres. he was afraid of the woman. Usted sabe que cuando las mujeres nos enojamos nos ponemos bien mal. You know when women get angry, they Sí get sabe, ¿verdad? mad? Muchos se rieron. And many of you laugh at that. Sí, hermano, tenemos esa debilidad. And that's true. Women Sí. have that weakness. Cuando las mujeres nos enojamos nos ponemos bien mal. When women get angry, they get really bad. Decía la hermana Irene cuando nos visitaba en el grupo de damas Our sister Irene, when she visited us in the women's ministry, que no me toquen a mis hijos, for them not to touch my kids. porque entonces sale la leona que tengo dentro. Then the Decía ella. lioness will come out from inside. Cuando estamos enojadas, cuidado con una mujer enojada. When a woman is angry, careful. Hermanas, tenemos que aprender a no dejar salir las emociones cuando estamos enojadas. So sisters, we need to learn not to get our Tenemos emotions. que aprender a Get out. controlar nuestro carácter. We need to learn how to control our Enójese, character. pero no peque. Get angry, but don't sin. Que no se ponga el sol sobre su enojo. And don't let the sun come upon your anger. Bueno, esta mujer tenía su carácter. And this woman had her character. Esta mujer hacía todo lo que hablaba. She would do what she said she would do. Esta mujer era muy malvada. This woman was wicked. Era la reina de aquel tiempo, esposa del rey Acab. She was the queen. She was the wife of King Ahab. Así que esta mujer tenía poder, So this woman had power. tenía autoridad. She had authority. Y esta mujer fue la que le envió la amenaza a Elías. And she's the one that sent that death threat to Y Elijah. Elías empezó a tener miedo And Elijah began to fear porque estaba meditando en el peligro que le esperaba. because he was thinking about the danger that he had. Yo creo que su mente empezó a maquinar cosas y decía, me va a mandar matar, me va a ahorcar o me va a mandar a alguien o algo So, va a suceder. I believe that in his mind, he began to think, she's going to kill me, she's going to hang me, she's going to send someone to kill me. Y él prefirió levantarse And he preferred to y rise se up fue, and leave. huyó, He fled porque tenía que salvar su vida. because he wanted to save his life. Los problemas que a veces atravesamos en la vida que nos provocan temor The problems that we have in our lives that cause fear, empiezan a traer sobre nuestras emociones una serie de reacciones they begin to with our emotions a series of que reactions. si no tenemos cuidado con esas emociones y esas reacciones que tenemos, If we're not careful with those emotions and those reactions that we have, podemos caer en una situación muy lamentable como la situación donde cayó Elías. we can fall into a very sad situation that Elijah got into. Vamos a ver cómo su humanidad, su debilidad Let's see how his human kindness, fue tomando control de este profeta humanity, and his weakness took control of hasta his life. llevarlo a tener deseos de muerte. That even got him to a point that he wanted to die. Primero, First, quitó la mirada del Señor y la puso en el peligro, en la amenaza. he took his eyes off the Lord and put it on the threat, the death threat. Tuvo temor y huyó para salvar su vida. He was afraid and he fled to save his life. Y eso es lo que nosotros a veces hacemos sin pensar y sin meditar. And that's what we usually do without
thinking or meditating on it. Cuando estamos pasando un problema que nos está oprimiendo, When we're going through a problem that is oppressing us, la reacción que nosotros tenemos es huir del problema, the reaction that we have is to flee from that problem, escondernos, to hide, aislarnos, to be by ourselves, escaparnos. to isolate. ¿Cuántos de nosotros flee. no hemos hecho eso? Quiero escaparme de esta situación. How many of us have done that we want to escape the situation? Y empezamos a alejarnos de la situación que nos está And we oprimiendo. begin to go away from the situation that is oppressing us. Puede ser que dentro de tu matrimonio, tu esposa, tu esposo Maybe in your esté marriage, your husband, your wife teniendo problemas que te están oprimiendo. might be having problems that are oppressing you. Y la decisión es aislarnos, cortar la comunicación, And our decision is to isolate ourselves, to cut the communication, poner una barrera de división. to put a barrier to divide us. Yo me recuerdo en ciertas épocas de mi vida I remember in certain season of my life que cuando el problema me estaba oprimiendo demasiado, that when the problem was oppressing me mi tendencia era salir corriendo del So- lugar donde yo estaba. so much, my tendency was to run Y no solamente lo pensé, hermanos, lo llegué a hacer. away from it, and I didn't think about it. I did it. En medio del problema me salí In the del middle departamento donde On vivíamos, the problem, I just left the apartment that we were living buscando on. un lugar donde yo me pudiera esconder y no saber más de mi vida. I was looking for a place for me to hide and not worry about my life. A veces piensas, quisiera tener alas para volar y no estar pasando lo que estoy pasando. And sometimes you think, I wish I had wings to fly and not go through what I'm going through. Porque el temor te oprime. Because fear, it oppresses you. Y tu reacción dentro de tus debilidades como ser humano es huir del problema. And your reaction in the midst of weakness is to flee from Es the problem. salvar tu vida. Is to save your life. Así lo hizo Elías. That's what Elijah did. Y después llegó a Berseba. And then he went to Beersheba. Dice ahí, fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado. And when he saw that, he arose and ran for his life and went to Beersheba, which belongs to Judah, and Entonces, left his servant there. So, cuando Elías huyó, when Elijah fled, iba acompañado de su criado. he was with his servant. Tenía alguien a su lado He had someone by his que le side podía decir, that could have told him, cálmate Elías. come down, Elijah. Mira Elías, tú oraste y el Señor te oyó. Look, Elijah, you prayed and the Lord heard you. Elías, ¿qué tienes que hacer en esta situación? Elijah, what do you need to do in this situation? Te voy a ayudar. I'll help you. Porque nosotros recibimos ayuda de Dios Because we receive help from God y también recibimos ayuda de la iglesia, and we also receive help from the church, de los ministerios que Dios puso en la from iglesia the ministries that God put in para the church apoyarnos en momentos de for dificultad. them to help us in difficult times. Pero Elías, But Elijah, lleno de temor, de miedo, full of fear, no tomó en cuenta la compañía que tenía al lado he didn't put into account the company that he had. y le dijo a su criado, quédate aquí, And he told his servant, stay here. quiero estar solo, I need to be by myself. no quiero compañía, I don't want anyone yo me voy a accompanying me. ir. I'll leave. Dejó allí al criado And he left his servant there en un lugar in a place que se llamaba Berseba. that is called Beersheba. ¿Qué tiene que ver este nombre? And what this name means, Berseba. Beersheba, Es un lugar muy importante dentro de las Sagradas is Escrituras. a very important place within the sacred scriptures. Creo yo I believe that. que Elías, al haber llegado a ese lugar llamado Berseba, That Elijah, when he got to that place called Beersheba, allí en ese lugar, there in that place, él debería de haber buscado el rostro de Dios. he should have sought the face of God. Porque él buscó el rostro de Dios confrontando la idolatría. Because he sought the face of God when he was confronting idolatry. Él buscó el rostro de Dios para que no lloviera. He sought the face of God
in order for it not to Pero rain. cuando llega la amenaza, su vida se olvidó de buscar el rostro de Dios. But when he got that death threat, he forgot to seek the Se face of olvidó de God. orar. He forgot to Y pray. es lo que nos pasa a muchos cristianos cuando estamos atravesando momentos And difíciles. that's what happens to many Christians when we're going through El hard temor te situations. paraliza, The fear te impide will paralyze you. que busques el rostro de It Dios. will impede for you to hinder you to Mira seek the qué face of God. importante Look how important que Elías en ese momento se detuviera for Elijah to stop y meditara and for him to meditate en lo que estaba pasando en su vida. what was going on in his life. Pero no lo hizo. But he did not do that. Hermanos, Brothers, deténganse. stop. Están meditando, tomando decisiones que los pueden alejar de Dios. Are you meditating that you're making decisions that can get you away from God? Están meditando en decisiones que pueden lastimar a la familia, el You need to matrimonio. meditate that you're making decisions that can hurt the family, the marriage. Los problemas le están causando miedo, temor, angustia. The problems are causing anguish, sadness, pain. Deténgase. Stop. Deje de pensar en las cosas que podrían ocurrir en el futuro. Stop thinking about the things that could happen in the future. Porque en nuestra debilidad maquinamos cosas que pueden ocurrir en el futuro, pero realmente no ocurren. Because in our weakness, we can make something that might happen in the future and they never do. Deténgase a hacerle un altar a Dios. Stop and build an altar for God. Deténgase a buscar el rostro de Dios. Stop and seek the face of God. A orar. To pray. ¿Qué significa que Elías haya estado en Berseba? And what does it mean for Elijah to go to Beersheba? Vaya conmigo a Génesis capítulo 21, And go with me to Genesis 21, versículo 33. verse 33. Allí en Berseba There in Beersheba estaba Abraham. Abraham was there. Y Abraham hizo un juramento. And Abraham did a covenant. Génesis 21, 33. Genesis 21, 33. Y el título de este pasaje en el versículo 22 And the title of this message right above verse 22 in your Bibles. dice pacto entre Abraham y Abimelech. A covenant with Abimelech. No lo voy a leer todo porque tengo varias citas, usted lo lee en su casa. I'm not going to read the whole thing because I have a few points on that. You can read that at home. El versículo 33 dice, And verse 33 says, y plantó a Abraham un árbol tamarisco, ¿dónde? En Berseba. ¿Y qué hizo? Invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Then Abraham planted a tamarisk tree in Beersheba, and there he called on the name of the Lord, the everlasting God. Abraham invocó el nombre de Dios Abraham called the name of the Lord, y plantó un árbol. and he planted a tree. Berseba significa pozo del juramento o pozo de los 7. Beersheba means the well of the covenant. Vaya the well of the conmigo sun. a Génesis 26, 23. Go with me to Genesis 21, 23. Genesis 21, 26, 26. 23. Y de allí subió a Berseba. Genesis 26, 23. 23 dice, y de allí subió a Berseba. 24. Y Amén. se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré
y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. In Genesis 26:23 says, Then he went up from there to Beersheba, and the Lord appeared to him the same night and said, I am the God of your father Abraham. Do not fear, I am with you. I will bless you and multiply your descendants for my servant Abraham's sake. Entonces en Berseba, Abraham invocó el nombre de Dios. So in Beersheba, Abraham called on the name of the God of the Lord. En Berseba, In Beersheba, el Señor the Lord habló con Isaac. spoke to Isaac, Isaac tuvo un encuentro con Dios. and Isaac had an encounter with God. Y el Señor le ratifica a Isaac el pacto que había hecho con Abraham. And the Lord tells Isaac the covenant that he made with Abraham. Dice el 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. And 24 says, And the Lord appeared to him the same night and said, I am the God of your father Abraham. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Do not fear, for I am with you. I will bless you and multiply your descendants for my servant Abraham's sake. Vaya conmigo a Génesis 28:10. And go with me to Genesis 28:10. Génesis, vamos a leer primero Génesis 46 del 1 al 4. Actually, let's go to Genesis 46, verses 1 through 4. Génesis 46 del 1 al 4. Genesis 46, verse 1 through 4. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. So Israel took his journey with all that he had and came to Beersheba and offered sacrifices to the God of his father Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Then God spoke to Israel in the visions of the night and said, Jacob, Jacob, and he said, Here I am. 3. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran And nación. verse 3 said, And he said, I am God, the God of your father. Do not fear to go down to Egypt, for I will make of you a great nation there. Entonces vemos que Berseba era un lugar muy simbólico dentro del Antiguo Testamento. So we see that in Beersheba was a symbolic place within the Old Testament Porque Dios escogió ese lugar because God chose that place para bendecir a Abraham. to bless Abraham. Allí Abraham invocó el nombre de Dios. And there Abraham called upon the name of the Lord. Dios escogió el mismo lugar para ratificar su pacto con su hijo Isaac. And God chose the same place to ratify the covenant that he made also with his son Isaac. Allí en Berseba Dios habló con Isaac. And then in Beersheba, God spoke to Isaac. Dios volvió a hablarle a Jacob. And then God also spoke to Jacob Allí en Berseba, there in Beersheba, confirmando la palabra que le había dado a Isaac y a Abraham. confirming the word, the covenant that he gave Isaac and Abraham. Y resulta And then it que happens, cuando Elías va huyendo, so when Elijah flees, llega a ese lugar he goes to that place donde Dios se había manifestado, where God has manifested donde himself, Dios había hablado, where he has spoken, donde se le ofreció un altar a Dios. when an altar was offered to him. Y Elías con su temor, And Elijah with con sus fear, deseos de huir, with his de estar solo, desire to flee and to be alone, no se detuvo. he didn't stop. No invocó el nombre de Dios. He didn't call upon the name of the God. No Of le God. hizo un altar a Dios. He did not build an altar for Pasó God. de largo.
He just passed by. Que me pregunto yo, And I asked myself, si Elías se hubiera detenido en ese mismo lugar donde habló Dios, if Elijah had stopped in the same place that God spoke, si Elías le hubiera hecho un altar a Dios como lo hizo en el Monte Carmelo y hubiera invocado el nombre de Jehová, if Elijah had built an altar just like he did in Mount Carmel and called upon the estoy name of the Lord, segura I'm que sure Dios hubiera respondido that God would answer. y le hubiera dicho, Elías, And he would say, yo Elijah, soy tu ayudador. I am your helper. Porque ese es lo que significa el nombre de Elías. Because that's what the name of Elijah means. Dios es mi ayudador. God is my helper. Pero el temor lo había vencido. But the fear had defeated him. El miedo lo había vencido. Fear had defeated him. Y no se detuvo. And he did not stop. Qué importante es que te detengas, hermano, How important is for you to stop y hables con Dios. and speak to God. Qué importante es que tomes en cuenta este lugar. How important is for you to Porque take en notice on this este place. lugar, hermano, Dios habla. Because in this place God speaks. En este lugar Dios se manifiesta. He manifests in this place. Qué importante es que busques a Dios en la casa de oración. How important is for you to seek God in the house of prayer. Qué importante es que tú alabes a Dios cuando estás How temeroso. important is for you to praise God when you are in fear. Qué importante es que le hagas un altar a Dios en tu And casa. how important is for you to build an altar to God in your Cuando home. algo te está lastimando, afectando, oprimiendo. To something that is hurting, that is oppressing. No adoró, He didn't worship. no buscó el rostro de Dios. He didn't seek the face of God. Probablemente para nosotros como creyentes, And probably for us as believers, la alabanza no sea algo tan importante. praise might not be so important. Porque si para nosotros la alabanza fuera importante, hermanos, Because if praise is important for us, aprovecharíamos bien el tiempo cuando estamos aquí. we will take advantage of the time that we're here. Y los hermanos aquí en el altar están adorando al Señor. And our brothers here in the altar are praising the Lord. Pero si la alabanza para nosotros no es tan importante, porque Because- a veces así lo demostramos, If praise is not important for us, because sometimes we show it that way, a Dios sí le importa la alabanza. Y mucho. God cares about praise and He cares a lot about it. A Dios le gusta la adoración. God loves worship. A Dios le gusta que invoquemos su nombre. God loves that we call upon His name. A Dios le gusta que entremos por sus puertas con acción de And God gracias. loves that we come through His gates, through the doors with Que thanksgiving. le alabemos con danza, con pandero, con trompetas, con That júbilo. we praise Him with dance, with tambourines, with trumpets, Porque esa es nuestra vida. with joy, because that is our life. Alabar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra boca, con nuestras manos. To worship God with our body, our voices, our hands, Y adorar a Dios con nuestra vida. and worship God with our lives. Parece que Elías se olvidó de eso. And it seems that Elijah forgot about that. Dice el versículo 4, volvamos a Primera de Reyes 19:4. And let's go to 1 Kings 19:4. No se detuvo, He didn't stop. no adoró, He didn't worship. no oró. He didn't pray. Y él se fue por el desierto, But he himself went a day's journey into the wilderness. por todo un día. A day's journey. Un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. And came and sat down under a broom tree. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. And he prayed that he might die and said, "It is enough. Now, Lord, take my life, for I am no better than my fathers." Estaba pasando por un momento tan difícil He was going through such difficult time. y en lugar de tomar decisiones correctas, tomó decisiones equivocadas. And instead of
making right decisions, he made the wrong decisions. Al grado de dejar a la persona que iba con él, To a degree that he let his servant that was with him de ignorar la presencia de Dios, to ignore the presence of God, de seguir caminando solo to keep walking by himself y cansado, and tired, desanimado, discouraged, temeroso. in fear. Se sentó debajo de un árbol, He sat down under a broom tree sin ganas de vivir, without wanting to live, sin buscar a Dios, without seeking God, pidiéndole que lo ayudara, asking God for him to help him. porque para lo único que lo buscó Because the only thing that he sought God for fue para decirle, quítame la vida. was to tell him, take my life. Usted ve cómo el proceso por el que él pasó fue de mal en peor, You see the process that we went through went from bad to worst, habiendo él tenido la oportunidad and de him having the opportunity meditar to en lo que meditate estaba haciendo on what he was doing y buscar a su ayudador. and seek his helper. Llegó hasta el límite. He went to the limit. Basta ya. Stop. No soy yo mejor que mis padres. I'm no better than my fathers. No merezco ser tu siervo. I don't deserve for being your servant. I don't deserve being your servant. Quítame la vida. Take my life. Yo creo que a usted le ha sucedido algo semejante. And I believe that something A similar mí has me ha happened to you. pasado. A mí me pasó. It has happened to me, happened to me. Cuando llegamos al camino del Señor, no me cansaré de testificarlo, And when I got to the ways of God, I'm not going to get tired of testifying this. porque en ese testimonio yo pude ver la misericordia de Dios moviéndose sobre mi vida. Because in this testimony, I saw the mercy of God moving in my life. Yo llegué hasta ese límite de depresión, I got to that limit of depression, de pensamientos de suicidio, of thoughts of suicide, queriéndome morir, wanting to die, pensando que no servía para nada thinking that I was worthless por el pecado que yo había cometido. Estaba completamente llena de culpabilidad. because the sin that I committed, I was full of guilt. Y no le dije a Dios, quítame la vida, pero lo deseé en mi corazón y en mis pensamientos. I didn't say, God, take my life, but I thought it and I had it in my heart. Cuando llegas hasta ese límite donde ya no tienes fuerzas para luchar, When you get to that limit that you have no strength to fight, donde te encierras en tu propia soledad, when you enclose yourself in the same, donde no Loneliness. quieres recibir la ayuda de nadie, that you don't want to receive any help from ni anyone, siquiera la ayuda de Dios, not even the help of God, aún en ese estado lamentable, even in that state, Dios no te deja. God does not leave you. Dios no te deja. God does not leave you. Porque en todo momento, Because at all cuando times, estás bien when you're y good cuando estás mal, and when you're bad, Dios es tu ayudador. God is your helper. Dios conoce las debilidades God del knows the pueblo de Dios. weaknesses of the people of God. Dios conoce mis necesidades. God knows my Y needs. Dios sabe que yo le voy a fallar. And He knows that I'm going to fail Him. Dios sabe que van a llegar momentos en mi vida en que yo me quiera morir. He knows there's going to be times in my life that I want to Porque just eso die. le sucedió al profeta, le sucedió a David, Because that happened to Elijah, the prophet, that le happened to sucedió a David, Moisés that happened to y Moses, también nos sucede a nosotros. and that also happens Pero to así us. como Dios ayudó a But Elías, it's just the way that God helped así Elijah como Dios ayudó a Moisés, and He helped Moses, así Dios te ayuda en este momento. God will also help you in this time. Pero necesitas hacer un alto y meditar en tu vida, But you need to make a stop and meditate on your life. orar Pray y adorar al Señor. and praise the Lord. Dice el versículo 6, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Then he looked, and there by his head was a cake baked on coals and a jar of water. So he ate and drank and lay down again. Una vez más, So once again, Dios estaba alimentando a Elías milagrosamente. God was feeding
Elijah in a miraculous way. Elías no pidió de comer. Elijah did not ask for food, Lo que él dijo era que se quería morir. but he said that he wanted to die. Pero el Dios que estaba ayudando a Elías But the God that was helping Elijah, sabía que Elías tenía necesidad he knew that Elijah had y a need, Dios proveyó and he provided de acuerdo a lo que Elías necesitaba en ese momento. according to what he needed at that moment. Miró él y había una torta cocida y una vasija y él comió y bebió. Then he looked, and there by his head was a cake baked on coals and a jar of water. So he ate and drank. Mira, hermano, la depresión es tan peligrosa Look, brothers, depression is so dangerous cuando ya está en el último nivel, when it's to the last level que se te quita el hambre, that you stop eating. no comes You don't eat. o te haces un comedor compulsivo. Or you become a compulsive eater. Y una persona que está en depresión And a person that is in depression, se vuelve tan egoísta they become so selfish que deja de pensar en lo que hay a su alrededor that they stop thinking who's around them porque está centrada en sí misma, because they only think en about lo que themselves. yo siento, What I think, en lo que I yo feel, tengo, what I have, en lo que yo quiero, what I want, y te deja de importar and they stop la caring gente que está a tu alrededor. about the people that is around them. Es tan importante It is so important que tú entiendas that you que understand tu cuerpo that your body es templo del Espíritu Santo, is the temple of the Holy que ese Spirit, cuerpo que tú tienes and that body that you have, tienes que cuidarlo porque no es tuyo. you need to take care of it because it's not yours. Así que, hermano, te aconsejo que te alimentes bien, aunque no te estés sintiendo bien. Therefore, brothers, I give you advice to eat well, even though you don't feel Una well. manera de ayudarte a ti mismo, A o way a that ti you can help misma, yourself es que cuides tu vida is for you to take care of your durmiendo bien life by y sleeping comiendo well bien. and eating well. Porque si tú no duermes bien y no comes bien, Because if you do not eat or sleep well, esa situación te va a ir afectando más en lugar de ayudarte. that situation is going to affect you and not help you. Desafortunadamente estamos empezando a vivir una cultura And unfortunately, we're living in a culture now donde nos estamos acostando muy tarde. that we're going to bed really Yo late. recuerdo cuando tenía mis niños pequeños, I remember when my kids were younger. a las 10 de la noche ya estaban las luces apagadas, ya estábamos todos acostados para dormir. By 10 o'clock, the lights were off and everyone was ready to go to bed. Y cuando duermes bien, And when you sleep te well, levantas otro día en la mañana a gusto, you wake up the next morning, temprano, you're happy, madrugas, early, you get comes up, tu desayuno. you eat your breakfast, Aprovechar el tiempo de la mañana, hermanos, and you es take advantage of the morning. maravilloso. And Porque that's en la wonderful. mañana puedes hacer muchas cosas Because in the morning you can do many things. y la tarde se te pasa rápido. In the afternoon, just go by fast. Aquí la Biblia nos da un ejemplo de que es importante comer y dormir. Here the Bible gives us a perfect example that is important for No us le to dijo el Señor a eat Elías, levántate. and sleep. The Lord did not tell him, A wake ver, up, ¿qué te está pasando? get up, what's ¿Por qué going on? tienes miedo, Elías? Why are you afraid? No le dijo He nada. didn't say none of that. Simplemente le puso el alimento He just gave him food para que su cuerpo recobrara fuerzas. for his body to get the strength back. Aliméntate y cuida tu cuerpo, Eat and take care of your body, pero también alimenta tu alma but also con feed el your pan de spirit vida, with the bread of life. que es más importante todavía. That is even more important. Las dos cosas no son necesarias cuando estamos pasando ese tipo de problemas. And Y both things siempre. are necessary when we're going through these situations, always. 7. Y 7. volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come. Y le sigue dando un propósito. Elías, la vida no se te acabó aquí. And the angel of the Lord came back the second time and touched him and said, arise and eat, because his life was not over there. Te espera un camino.
Because the journey is too great for you. Te espera un largo camino. Because the journey is too great for you. Su propósito todavía no terminaba. His purpose was not over yet. Dios lo quería seguir usando. God wanted to continue to use him. Él tenía que ungir a su sucesor. He needed to anoint his successor. Él tenía que ungir a 2 reyes más. He needed to anoint 2 other kings. Tenía que seguir su transcurso, el propósito que Dios tenía para su vida. He needed to continue following the purpose that God had for his life. Si Dios If God me hubiera concedido had el morirme cuando yo lo deseé, fulfilled to kill me when I wanted to die, qué triste. that would be sad. Me hubiera perdido las experiencias tan maravillosas que el Señor me ha permitido tener con Él. I would have missed out on the great experiences that he has allowed me to have with him. Gracias a Él, Thanks to him. que no escucha cuando hacemos oraciones indebidas, That he does desordenadas. not listen when we make prayers that are out of order. Hasta en esa área el Señor es nuestro ayudador. Even in that area, the Lord is our helper. Elías fortalecido, Elijah with strength, animado, he was encouraged. se levantó, He arose. comió, bebió He ate. El 8. He drank. And that's on verse 8. y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. And with the strength of the food, of that food, 40 days and 40 nights, as far as Horeb, the mountain of God. Y siga leyendo el relato, no lo leemos por causa del tiempo, And you can continue reading that. We don't read the whole thing because of time. pero allí Elías tuvo otra experiencia maravillosa. But Elijah had another wonderful experience there. Y aún después de que Elías se quiso morir, And even after Elijah wanted to die, mire qué maravilloso es el Señor. look how wonderful the Lord is. Elías no experimentó la muerte, Elijah did not experiment death. el Señor se lo llevó. God took him. Mire, Look, no le concedió la petición, he did not concede to his deseo prayer, que él tenía, to the desire that he wanted, porque el Señor es tu ayudador. because God is your helper. Aquí en la palabra Dios nos enseña Here in the word, God tells us cómo tú puedes caer en un lugar, en un estado, how can you fall to a place or state si te dejas llevar por lo que tú sientes. if you're allowed to be taken the way you feel. Aquí la escritura nos enseña que Here the podemos scripture tells us that we can, y tenemos la oportunidad de detenernos en el camino and we have the opportunity to stop in the way y clamar al Señor and to cry out to God, para ser fortalecidos en su presencia. to be strengthened in His presence. La palabra nos enseña que no debes temer al hombre, The word teaches us that we should not fear man, sino que debes de temer a Dios. but you need to fear God. Porque el único que tiene el poder para dar vida y para dar muerte Because the only one that has the power to Es give el life or Señor. death is the Lord. es nada más el Señor. It is just the Lord. Dice Primera de Samuel 2 del 6 al 8. In 1 Samuel 2 from 6 to 8, Jehová mata y él da vida. God kills and gives life. Él hace descender al Seol y hace subir. He allows for your soul to go down to shore and also to rise up. Jehová empobrece y él enriquece. The Lord can make poor and also make the rich. Abate y enaltece. So rejoice and praise. Él levanta del polvo al pobre He rises from the dust the poor, y del muladar exalta al menesteroso. and from down he blesses the poor, Para hacerle sentarse con príncipes to allow him to sit with princes y heredar un sitio de honor. and to inherit a place of honor.
Dios es soberano. God is sovereign. Y yo le he dicho al Señor en mi oración, And I've said this to the Lord in my prayers. Señor, tú tienes un tiempo limitado para mí. God, you have a limited time for me. Tú decidiste el día de mi nacimiento You decided the day I was born. y tú tienes preparado el día de mi muerte. And you have ready the day of my death. El día que tú tienes preparado para mi muerte es un día perfecto. The day that you have ready set for my death is going to be a perfect Porque day. si tú lo decidiste así, para mí es perfecto. Because if you decided that for me, it's going to be perfect. Yo no sé de qué me voy a morir, I don't know how I'm going to die, pero lo que sí sé es que un día me voy a morir. but what I do know is that one day I will die. Y la Biblia nos enseña en uno de los salmos And the Word of God teaches us in one of the Psalms que aún en ese tiempo de sufrimiento that even in the times of tú no suffering, estás solo, you're not alone. porque el Señor te guía Because the Lord will guide aún you. más allá de la muerte. It's even more than death. Entonces, ¿por qué tememos? Then why should we Ponte be de pie, afraid? iglesia, por Please favor. stand up, church. Dios es nuestro ayudador. God is our helper. Aunque haya llegado la aflicción, Even though you might have affliction, el Señor todavía seguía teniendo un propósito para Elías. still had a purpose for Elijah. La vida no se ha acabado. Life is not over Aunque yet. te sientas triste, aunque te sientas temeroso, Even avergonzado, though you might be sad, you might be afraid, you might be embarrassed, hay esperanza en el Señor. there's hope in the Lord. Te invito a que el día de hoy, I invite you that today, si te sientes de esa manera if you feel that angustiado, way, temeroso, anguish, afraid, con ansiedad, with con anxiety, depresión, depression, si has pensado en quererte morir, tienes pensamientos de suicidio, even if you have thought that you want to die or te thoughts of invito committing a que pases suicide, al altar. I invite you to come forward to the altar. La oración, The prayer, la adoración a Dios worshiping the Lord, marcan una diferencia muy grande en tu vida. they will mark a great difference in your life. Porque cuando tú adoras, Because when you cuando tú le worship, buscas when you seek Him en medio de la aflicción, in the midst of afflictions, tú estás diciéndole a Dios, Señor, yo confío en ti. you telling the Lord, Lord, I trust you. Señor, ni la aflicción ni el temor me van a apartar de tu Lord, presencia. no afflictions or fear will El día de hoy pon tu take me mirada away en from el your presence. Señor Today, put your sight on the y Lord quita tu mirada del problema. and stop looking at the troubles, the problem, Y dile, Señor, dame esa valentía que necesito, and say, Lord, give me that esa bravery that I need. sabiduría que necesito That's the bravery that I need para poder enfrentar lo que estoy viviendo. to be able to confront what I'm going through. Cierra tus ojitos. Please, Y si Close your quieres eyes. pasar al altar a hablar con Dios, and if you want to come to the altar pasa. El altar to está talk to abierto. God, please come forward. vamos a It's tomar open un for you. momento para adorar al We're Señor, going to take a moment to worship para the Lord, darle gracias por su palabra, to give Him thanks por for His su word, favor, for por His su favor, for His misericordia, mercy, por su bondad. for His kindness. Oh Señor, bendito sea tu nombre, Padre. Bendita sea tu presencia, bendita tu palabra, Señor. Bendito eres tú, Padre, que conoce todas las cosas, Señor. Que conoce lo externo, Padre, pero que también conoce lo interno, Señor, lo que hay en el corazón. Bendito Dios amado, te doy gracias por tu palabra, Padre. Porque, Señor, en esta tierra hay psicólogos que solamente dan palabras motivacionales, Señor. Oh, bendito Dios, pero no conocen lo que hay en el alma, porque solamente tú lo conoces, Señor. Y solamente tú tienes poder para sanar lo que hay en el alma, Padre. En este momento, Señor, clamo, Padre, para que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Haz tu obra, Padre. Ministra, Señor. Trae, Padre, libertad al que viene oprimido. Trae libertad al que viene cansado. Trae libertad al que viene con
aunque de morirse, tenga Señor. mil problemas. Trae sanidad al que viene afligido, Padre. Trae sanidad al que viene Levanto enfermo, mis Señor. manos, Oh, Padre, clamo para que tu gracia y tu misericordia sigan fluyendo, que no Padre, tenga sobre cada uno de fuerza. nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Levanto mis Clamo para que la manos, presencia de tu Espíritu Santo ministre a tu pueblo, Padre. que tenga mil problemas. Ministra, Señor, a tu iglesia, Padre, con el poder de tu Yo palabra. levanto mis manos, Obra, mis Señor, cargas se en el nombre de van. Jesús te lo suplico. Nuevas fuerzas Gracias, tú Bendito me sea tu das. Cuando Bendito sea tu levanto nombre, mis Padre. manos, Glorificado seas tú comienzo a eternamente y para sentir siempre, Señor. el fuego. Alábele. Cuando levanto mis Levante sus manos y manos, dígale que lo necesita. nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, Bendice a este joven, Padre. Mira, Señor. Y aún los levanto jóvenes, mis Padre, son atacados, Señor, con manos, esas ansiedades, con esas depresiones, Padre. aunque Clamo, no Señor, tenga para que la bendita fuerza. presencia de tu Espíritu Santo fluya sobre su vida, Padre. Y tú le Levanto libertes, mis Padre, de toda atadura, Señor, manos, que esté estorbando en su alma, en su corazón, Padre. aunque Ministra, tenga mil ministra, problemas. Sánalo, Espíritu Santo. Cuando levanto mis manos, Calma sus pensamientos, Padre. En el nombre de Jesús te lo ruego. una Fluye, unción Espíritu Santo, que fluye. me hace Fluye, Padre, cantar. tócalo con tu Cuando presencia, levanto Padre. mis En nombre de manos, Espíritu Santo, comienzo lo a bendiga, sentir Padre. Le dé fortaleza para seguir luchando. el Le dé la gracia para seguir adelante, Padre. Bendiga su alma, su corazón. Cuando levanto Señor. mis En nombre del manos, Señor Jesús, te lo ruego. mis cargas Levanta se tus manos. Dile, van. Señor, te necesito, Dios. Nuevas fuerzas tú me das. Háblale por favor. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Libéralo, Señor, de toda mentira. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Para que siga en comunión contigo, Padre. Que nada le impida Cuando buscar levanto tu rostro, Señor. mis Sobre su vida, Padre, y sánalo, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te doy por este joven, Señor. Tú eres bueno, eres maravilloso, Padre. Mira, Señor, que ha pasado por momentos difíciles, Padre, pero de ahí tú lo has librado, Señor. Tú te has glorificado en su vida grandemente, Padre. Lo has ayudado en todas sus necesidades, mi Dios. Clamo, Padre, para que tú sigas obrando. Gloria a tu nombre, Padre. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios eterno y poderoso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Si usted ha venido por primera vez a la casa de Dios, If you're here for the first time,
y no conoce a Jesús como su Salvador, and you don't know Jesus as your Savior, lo invitamos. we invite you. Lo invitamos a conocerle. We invite you to get to know Him. La palabra de Dios nos enseña The Word of God teaches us que nosotros nacemos bajo pecado, that we are born en in una sin. naturaleza caída. That is a fallen nature. Y el pecado trae graves consecuencias a nuestra vida. And sin will bring grave consequences to our lives. El pecado nos lleva hacia un camino de condenación. And sin will take us to a path of condemnation. Por causa del pecado estamos muertos espiritualmente. Because of sin, we are spiritually dead. Por causa del pecado estamos alejados de Dios. Because of sin, we are apart from God. Y también por causa del pecado dice la palabra que somos enemigos de And because of Dios. sin, the Word of God says that we are enemies of God. Y el Señor en su gran amor And the Lord, in His great love, y viendo la condición en la que nos and encontrábamos, seeing the condition that we were in, dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera le amó a usted, the Word of God says in John 3:16 that He que dio a su loved you Hijo so much unigénito, that He gave His only para begotten que Son. todo aquel que en Él cree For anyone that believes in Him no se pierda, shall not perish, sino que tenga vida but eterna. have everlasting life. Jesucristo vino Jesus Christ y came murió en una cruz, and died on a cross. derramando su sangre He shed His blood. para perdonarle esos pecados To que lo forgive separan de Dios. The sins that will separate you from God. Solamente Jesús tiene el poder para perdonar Only pecados. Jesus has the power to forgive Cuando sins. sus pecados son perdonados, And when your sins are forgiven, cuando usted reconoce que Jesucristo vino, and you recognize that He Murió. has come, He died. dio su vida ahí en esa cruz, He gave His life in that cross. derramó su sangre He shed His y al blood. tercer día resucitó de And on entre the los third muertos. day, He rose from the dead. Si usted cree en Él If you believe in y Him, cree en esa obra salvadora que hizo and in that work of salvation that He did, y le confiesa como su Salvador, and you confess Him as your Savior, usted recibe el perdón de sus pecados si You usted receive se arrepiente de the ellos. forgiveness of your sins if you repent from them. Y cuando recibe el perdón de sus pecados When en you arrepentimiento, The forgiveness of sin through repentance. la palabra de Dios dice que usted pasa de ser creación a ser hecho hijo de The Word of God Dios. says that you are now a son of God, Y a child of God, empezar una comunión íntima con el Padre and you Celestial. begin to have an intimate communion with Him. Pero para que usted reciba este regalo de gracia, But in order for you to receive this gift of grace, dice la palabra de Dios que usted tiene que confesar a Jesucristo como su the Salvador Word of God says that you need to confess Jesus as your Savior e invitarlo a ser parte de su vida, and invite Him to be part of your life entregarle su vida al Señor. and give your life to the Lord. Hay alguien aquí en este momento que diga, yo necesito que Dios me perdone. Anyone here that wants to say, I need Jesus Yo quiero to recibir forgive el me, amor de Dios en mi and for corazón. me to receive the love of God in my heart. Yo quiero recibir la vida eterna, I want to receive everlasting porque life ese es un regalo que Jesús nos vino a dar. because that's a gift that Jesus came to give us. Hay alguien aquí que quiera entregarle su vida a Cristo. Is anyone here that wants to give their life to Christ? Bueno, si no hay nadie, seguimos adelante. If there's no one, we'll continue. Así que se pueden quedar los sugieres para una So reunión. ushers, please stay a little bit. Vamos a orar por nuestros niños So let's pray for our y children, oramos también para despedirnos. and then we'll pray to get dismissed. Padre eterno, agradecemos, Señor, este privilegio que nos ha dado, Padre, de poder reunirnos en su nombre, de poder disfrutar de su palabra, de poder disfrutar de su presencia, de recibir esa esperanza, esa ayuda que necesitamos cada día de nuestra vida. Sabemos que no caminamos solos, Señor, sabemos que usted está con nosotros siempre, que cuando más le necesitamos, usted no nos deja, no nos desampara, sino que su bendita gracia y su presencia siguen fluyendo sobre nuestra vida, para animarnos, para ayudarnos, para sanarnos, para levantarnos. Oh bendito Dios, gracias porque usted es amor, Señor. Usted nunca dejará de ser quien es, Padre. Gracias por ese amor que nos ha dado, Padre, hasta el día de hoy y que nos seguirá dando. Gracias por ese cuidado que ha tenido de nosotros, de su iglesia, de cada familia, Padre. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy usted nos ha sustentado, Señor, y no nos ha faltado nada, Padre. Bendito y alabado sea. Pongo cada necesidad en sus manos.
suplicando que usted siga fluyendo sobre cada familia, sobre cada matrimonio, que siga obrando y nos siga ayudando a seguir adelante buscando su rostro. Le pedimos que bendiga a nuestros niños, que los cubra con su sangre preciosa, ya que pronto, Señor, van a regresar a la escuela, Padre. Y nosotros como padres no podemos estar con ellos, cuidándolos, oyendo qué es lo que los enseñan, Padre. Oh, bendito Dios, pero usted sí puede, Padre. Usted sí puede ayudarlos ahí donde ellos estén. Clamamos, Padre, para que usted prepare, Señor, ese cuarto de estudio donde ellos van a pasar prácticamente la mitad del día, Padre. Rogamos, Señor, su intervención, su cuidado para cada uno de nuestros hijos. Rogamos aún que si a usted le place, usted, Padre, ponga maestros temerosos de su palabra. No permita que sean enseñados con esas falsas enseñanzas, Señor, que se están moviendo en este tiempo, Padre, acerca de la sexualidad, Señor. Guárdelos de la droga, Padre, guárdelos de la inmoralidad, guárdelos aún de esos juegos satánicos que a veces se mueven en las escuelas, Señor. Clamamos para que tú seas protección y escudo alrededor de cada uno de nuestros niños, Padre, y les permitas tener un año agradable, Señor, que puedan estudiar, que las compañías que tengan aún, Señor, tú las elijas para ellos. No permitas que anden en malas compañías, en malos pasos. Oh, bendito Dios, dales a los padres sabiduría, Padre, para poder cuidar a los hijos debidamente y estar al pendiente de cada una de sus necesidades, Señor. Te pedimos tu bendición, te pedimos tu gracia, tu presencia, tu misericordia en este año venidero para nuestros hijos y para todos nosotros, Padre. Te damos las gracias, te damos gloria y honra solamente a ti. Nos despedimos, Señor, de este lugar, Padre, y nos damos contentos porque nuevamente tú has hablado a nuestro corazón. Que la gloria y la honra siempre sean para ti, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Todos decimos amén. Dios me los bendiga. Nos vemos allá en la montaña, los que van a ir. May God bless you. And we Y see los que no, que Dios bendiga el domingo, que van a estar aquí recibiendo la palabra. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús, cántalo. Si eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús, confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Si hoy hago gozo en mi corazón, dile te alabaré, te alabaré. Levanta tu voz una vez más y díselo.